Buenos días, el día de hoy vamos a hacer un review del equipo Wi-Fi Smart Garage Door Opener de la marca Riosba SmartThings. Este equipo nos permite abrir nuestro garage de forma inalámbrica, ya sea por comando de voz o desde una aplicación. Nos permite abrir y cerrar nuestra puerta del garage. El equipo incluye el equipo Wi-Fi Riosba SmartThings, su cable USB, un ángulo para poder conectar el sensor que nos dice si está la puerta abierta o cerrada. El sensor vendría a ser este cable juntamente con esta otra pieza que nos dice si está abierto o cerrado nuestro garage. Incluye algunos sujetadores, el cable que conecta el equipo Wi-Fi Riosba SmartThings con nuestro motor del garage, su manual de instalación, algunos pernos y tornillos que se utilizan para la instalación, algunos stickers para pegar, para acomodar el cable. Esto es lo que incluye el equipo. Vamos a ver cómo se configura y cómo se instala. Para poder utilizar el equipo y poder abrir y cerrar nuestra puerta de garage, lo primero que tenemos que hacer es conectar el equipo Wi-Fi Garage Door Opener de la marca Riosba a nuestra red Wi-Fi por medio de la aplicación. La aplicación la buscamos en el Apple Store, se llama Tuya Smart. La descargamos. El proceso de descarga es muy rápido. Una vez descargado, tenemos dos opciones: registrar una nueva cuenta o abrirla con una cuenta ya existente. Una vez que se termine el proceso de registrar una nueva cuenta o abrir con una cuenta ya existente, ya estamos dentro de la aplicación. Para eso le damos clic sobre el símbolo más, que es para agregar un nuevo equipo. A ver. Ok. Una vez que estamos dentro de las diferentes opciones que nos muestra esta aplicación, de los diferentes equipos que soporta, nos vamos hacia abajo y buscamos el icono del Door Windows, que es un icono verde de una puerta. Le damos clic sobre ese icono y nos manda a esta segunda opción donde nos dice que para emparejar el equipo, en este caso el Wi-Fi Door Opener, debe estar en modo de emparejamiento. Para eso le ponemos o conectamos el cable de alimentación, esperamos que se encienda, luego nos pide que esté en modo de emparejamiento. Para eso tenemos que presionar el botón de reset por unos 5 segundos. En la parte superior tiene dos agujeros, uno pequeño que es de las luces LED y uno más grande que es el botón reset. Aplastamos el botón reset por aproximadamente 5 segundos hasta que la luz azul empiece a blinkear un promedio de 2 veces por segundo. Lo aplastamos. Lo soltamos y la luz azul ya está blinkeando. Ahora está listo para emparejar con la red Wi-Fi. Aplastamos el icono naranja que dice confirmar cuando el indicador esté blinkeando rápidamente. Para eso nos pide la clave Wi-Fi, nos da un segundo. Una vez que se coloca el password, se le da en el botón OK y empieza a conectarse. El equipo está conectando, está buscando al equipo Wi-Fi en Riosba Door Opener y una vez que lo encuentra se enlaza y se conecta al 100%. En este punto nos permite cambiar el nombre. Por defecto sale en chino. Vamos a resetearlo y vamos a ponerle Garage.
y le vamos a dar grabar. Y le vamos a decir que está completada la acción. Esta es la vista. Ahora vamos a poder abrir y cerrar nuestro garage. En este caso, como todavía no está conectado hacia la puerta, simplemente vamos a escuchar un clic que indica que está abriendo o está cerrando. Dice que el switch está on. Lo siguiente es, vamos a mostrar una conexión correcta del equipo y luego cómo lo agregamos a la red Alexa. Para configurar nuestro equipo Wi-Fi Smart Garage Door Opener, configurarlo con Amazon Alexa para que pueda abrir y cerrar con comando de voz, lo hacemos de la siguiente manera. Nos vamos a Amazon Alexa, buscamos la opción que dice Skill and Games, vamos a buscar la aplicación tuya Smart, que sería este icono naranja con una T adentro, y lo habilitamos. Nos va a pedir un usuario. Para eso cada uno ya vamos a tener un usuario. Yo estoy escribiendo el mío con nuestra respectiva clave. Vamos a linkear. Acá me equivoqué en la M. Y habilitamos la aplicación tuya Smart y le damos linkear now. Le damos los permisos que nos pidan y ya está debidamente conectado. Le damos en Done y le damos la opción encontrar equipos o Discover Devices, y automáticamente Amazon Alexa va a conectar todos los equipos que están conectados con la aplicación tuya. Garage Door Opener en este caso, también sensores de luz, todos los equipos infinitos que actualmente se conectan a Alexa y que por medio de la aplicación tuya lo podemos. Y encontró 8 equipos. En este caso yo tengo 8 equipos conectados, que son para abrir mis ventanas, mis persianas, mis cortinas. Le damos Done y ahora sí nos vamos a ver todos los devices, y el que nos interesa en este momento es el Garage Door. Aquí está el Garage Door. Una vez que el Wi-Fi Smart Garage Door Opener está configurado en nuestra red, procedemos a hacer la instalación. Para ello nos guiamos del manual, que nos indica el esquema de la siguiente manera. El Wi-Fi Smart Garage Door Opener se conecta al cable USB con un adaptador de 5 voltios. El adaptador de 5 voltios no está incluido, pero lo podemos usar de cualquier celular antiguo que tenemos. Hay muchos de eso en casa. Lo ponemos en la posición como muestra la imagen. Conectamos el cable USB de alimentación. Luego, tal y como muestra la imagen, acá tenemos dos opciones donde se va a instalar los cables. La primera es el cable que va a ir conectado hacia el motor, y el segundo conector es el que va a ir instalado el sensor que nos va a indicar si la puerta está abierta o cerrada. Es de la siguiente manera. Este pedazo de cable va a ir conectado, tiene una forma precisa. Este cable va a ir conectado al motor.
Ahorita les muestro a qué parte del motor. Y este otro cable es el sensor, que nos mostrará si la puerta está abierta o cerrada. Así, de la siguiente manera. Esa es la forma correcta. Ok. Acá podemos ver en el esquema cable USB, Garage Wi-Fi Door Opener, el cable que va a ir conectado al motor y el cable que va conectado al sensor. Estos dos cables van a ir conectados, como muestra el diagrama, al motor, a los dos conectores que se conecta el switch de abrir o cerrar el garage, que normalmente está conectado ya sea dentro del garage o a un lado, una puerta cerca del garage. Este switch del garage solamente van dos cables. En esas dos entradas es donde vamos a conectar estos dos cables, blanco y negro. No hay polaridad ahí, no hay problema si lo pone al revés, el negro arriba o el negro abajo, va a ser lo mismo. Ahora les voy a mostrar cómo va a quedar la instalación ya en mi puerta de garage. Este es nuestro motor. En estos dos cables, el conector blanco y el negro, vienen los dos cables del switch de pared para abrir y cerrar. Vamos a hacer el test de compatibilidad. Ponemos un clip que lo hemos hecho en U. Vamos a insertar en el conector negro y blanco. En cada motor es diferente, no siempre va a ser el mismo. Al insertar este clip, vamos a ver si nuestro motor es compatible. Si la puerta abre o cierra, nos indica que es compatible. Ya el clip ha sido insertado y la puerta de garage se está cerrando. Entonces nuestro motor sí es compatible con el switch Wi-Fi Smart Ryosba Door Opener. Ahora les voy a mostrar cómo se hizo la conexión. Acá tenemos nuestro equipo Ryosba Wi-Fi Smart Garage Door Opener. Tenemos los dos cables ya conectados. El primero que va al motor, que sería estos dos cables. Hemos conectado en los mismos lugares que va conectado el switch de pared. En este caso le hemos puesto rojo rojo, negro negro, solamente siguiendo el patrón que ya tiene, pero en estos dos conectores no hay polaridad. El otro cable que sale de acá es este cable que se va al sensor de pared. El sensor de pared ha sido conectado de esta manera. El que está sin cable se ha puesto el ángulo en la puerta y el que viene cableada se va por la pared. De esta manera sabemos cuando la puerta está cerrada o está abierta. Luego el cable va usando los conectores de cable directo . Hemos alimentado nuestro Garage Door Opener por medio de su cable USB. Lo hemos llevado hacia el conector de pared. Para eso hemos utilizado un conector antiguo de 5 voltios que nos sobraba por ahí, de un celular antiguo. Y de esa manera el Garage Door Opener está alimentado y conectado, listo para funcionar. Ya tenemos el Wi-Fi Smart Garage Door Opener Ryosba debidamente instalado. Ahí lo podemos ver. El cable USB conectado a una fuente de alimentación de 5 voltios. Su cable
del sensor conectado hacia la puerta. Y listo para funcionar. Ahora vamos a probar abrir y cerrarlo con Amazon Alexa. Alexa, turn on garage. Okay. Y la puerta de garage se abre. Alexa, turn off garage. Okay. Y voilà, se cerró. El proceso de instalación del Wi-Fi Garage Door Opener Riosba es sencillo, lo puede tomar dentro de 20 o 30 minutos. Cualquiera en casa lo podemos hacer, no tiene nada de ciencia. Gracias.